El 22 de febrero de 2005, hace ya casi 20 años, Francisco Padrón, director de la cadena de televisión Canal 7 del Atlántico, me hizo una entrevista inolvidable que marcó un pequeño récord en Canarias, ya que es a día de hoy la entrevista más veces redifundida, porque la audiencia llamaba a la emisora una y otra vez para que la cadena de televisión volviese a emitirla. Aún así, después de tantos años, no fue fácil recuperarla y quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de Teología para Gente Corriente el esfuerzo que ha realizado para que hoy podamos volver a disfrutar de este documento audiovisual al compartirlo contigo como contenido extra de esta semana. Me encantará, como siempre, conocer tus impresiones en el cajetín de comentarios. Y una vez más, muchísimas gracias por el apoyo que estás brindando a esta plataforma de YouTube. Y si crees que este episodio puede interesar a otras personas, por favor, compártelo, dale pulgar arriba, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te informe de nuevas publicaciones, porque estamos trabajando en este momento en otros vídeos con otras entrevistas que me han ido haciendo a lo largo de los años y que me han permitido compartir mi conocimiento teológico con la audiencia. Buenas noches, señores y señores. Normalmente las entrevistas que yo suelo hacer en esta casa no suelo prepararlas. Gente que yo conozco, que he seguido su trayectoria y que son temas que intento profundizar en el mismo momento de la entrevista. Y este es el caso de nuestro invitado de hoy, que se llama Andrés Brito, que es periodista y es teólogo, pero que además empezó a trabajar en Radio Club Tenerife cuando yo era director. Hace ya de eso, Andrés, ¿cuántos años? 23 o 24. 24 años. Por lo menos. Tienes 40 años Sí, pero tú estás igual, ¿eh? Sí, no, y tú igual también. Oye, y vamos a ver, tú eres periodista, pero además eres teólogo. Sí. Tú entraste en Radio Club haciendo 40 principales en aquella época, eras muy Presentando joven. los 40 y además intentando motivar a los oyentes que por la mañana nos enganchaban para poder tener un chute de energía positiva, imagínate. Sí. Y después estuviste mucho tiempo trabajando en Radio Club. Yo te perdí la pista y un día te vi y te dije, Andrés, ¿qué haces? Y me dijiste, estoy estudiando teología. Y digo, ¿teología? Y tú me dijiste, sí, estoy estudiando teología. ¿Por qué? Yo me acuerdo tu cara de sorpresa, que se te quedó así, como diciendo, pero ¿vas a ser cura? Me preguntaste. Sí. Sí. Y ya ves que no me he hecho sacerdote porque eso es una vocación a la que el Señor llama y yo he descubierto que mi vocación es otra. Yo estudié teología porque en el año 85, en noviembre, tuve una experiencia espiritual muy fuerte. Hasta aquel momento yo no me consideraba un creyente en el sentido de que eso tiene. No quiere decir que no sea mala persona, porque siempre, y tú lo sabes, me ha gustado profundizar en el corazón de la gente, ¿no? Pero sabes también que soy una persona muy racional, que por suerte o por desgracia todo me tiene que pasar por la cabeza. Y la teología era un instrumento magnífico para intentar dar un armazón intelectual a aquella experiencia de Dios que yo había tenido. Y no me equivoqué. ¿Tú antes habías tenido dudas sobre tu fe? Yo sigo teniendo dudas, muchas dudas. Yo recuerdo que yo dirigía una emisora de radio en Madrid, en la Universidad Complutense, yo tendría 19 años, y el capellán del Colegio Mayor La Salle hizo un programa y se llamaba La imagen del hombre y su crisis de identidad. Fíjate tú, me acuerdo, ese era el nombre del programa, ¿no? ¿Tú te crees que un programa así vendería hoy? No, pero fíjate, estoy hablando del año 74, ¿eh? Estoy hablando hace 31 años. Lo que pasa es que en un circuito universitario es comprensible que se titule de esa forma. Sí, pero se llamaba La imagen del hombre y su crisis de identidad. Y yo decía, vaya nombre menos comercial. Ahí empezamos a hacer un programa que se llama Tajaraste, que después se trasladó aquí. Otro programa que a lo mejor te suena a ti, no sé si recuerdas Anyway. Por favor. Sí, ¿no? Un saludo a Antonio Pérez Arnaiz. Antonio Pérez Arnaiz, sí. Bueno, a ver, Andrés, estudias periodismo, no estudias periodismo, ejerces el periodismo de forma profesional pues desde hace muchísimos años, has estado colaborando, empezaste no empezaste en Radio Club, ya antes tenías una experiencia en Radio Cadena, me parece, sí. ¿No? ¿RJ3 podía ser? Sí, comenzamos un grupito José Antonio Pérez, de personas, José Antonio Pérez, José Nena, Jesús, José Gavino, Grisela Pérez, tantos Grisela nombres Pérez, maravillosos. la prima de Senaido.
Sí, que además sabes que ha estado trabajando en Canal 8. Sí, moderando el programa Con Justo, ¿no? Sí. Que la gente dice, ¿y quién es la chica esa? Digo, pues mira, esa chica trabajó conmigo muchos años en Radio Club y es prima de Senaido, ¿no? Es que, bueno, amigos televidentes, a este señor le debemos mucho. Sí. Los que somos hoy en día algo en el periodismo se lo debemos a él. Bueno, muchas gracias, Hay que Andrés. reconocer el mérito. Bueno, aquí venimos a hablar de ti y de forma que yo quiero hacer un análisis para que el tiempo no se nos vaya. Muy bien. Vamos a ver. Yo quiero hablar de un tema en profundidad, que es la sábana santa de la que tú eres un auténtico experto, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte del programa. Vamos a ver cómo llegaste hasta ahí. A ver, comienzas a hacer teología porque en el 85 tienes una especie de iluminación, por decirlo de alguna forma, como San Pablo. Bueno, digamos que fue sencillamente un descubrir que Dios nos quiere y que Dios existe y que Dios tiene una palabra, una buena noticia que transmitir a la humanidad. Entonces, el convertirme un poco en heraldo de esa buena noticia, y esa buena noticia es que este mundo tiene remedio. Da la sensación con todo lo que tenemos alrededor, el cambio climático, las guerras, los tsunamis y demás, y sobre todo lo malo que puede llegar a ser el ser humano, que mata y remata a los niños en la calle, que la humanidad está perdida, pero eso no es así. Dios apuesta por nosotros. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que el hecho de dedicarme a la sábana santa me convierte probablemente en la persona más extraña dentro del mundo de la religión que pueda haber, en el sentido de que intento darle una visión científica. Pero si te das cuenta, la ciencia también tiene algo que decir con todo este tipo de reliquias. A mí me preguntan en muchas ocasiones, pero bueno, es que hay lignum crucis para hacer carretas y carretones, hay frasquitos con la leche de la Virgen, hay un montón de reliquias. Yo siempre digo, mire, yo vengo aquí a hablar de lo que he estudiado. Cuando a mí me pregunten por eso, yo le diré si lo he estudiado o no. Porque tú eres un experto en informática también. Yo recuerdo una vez que trabajaste en el IAC, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Me parece que te vi un día por allí, ¿no? En el Instituto de Astrofísica tuve la maravillosa suerte no solamente de trabajar, sino además de estar en contacto con la comunidad científica internacional, y eso, fíjate Paco, me ha servido para al cabo del tiempo tener una mentalidad analítica, que me ha servido también para analizar todo esto desde un punto de vista un poco más riguroso, ¿no? Porque generalmente te das cuenta que las informaciones que salen se basan más bien en opiniones y no en hechos. Y la ciencia es la ciencia, y el agua hierve a 100 grados te guste o no. Entonces lo que hay es que ver qué es lo que ha determinado la ciencia. Hay un conjunto multidisciplinar de expertos que han intentado descubrir qué es la sábana santa, palinólogos, físicos, químicos, arqueólogos, historiadores y demás, y con todo eso se ha formado una ciencia que tiene un nombre un poco raro, sindonología. Sindonología. Pero antes de hablar, Andrés Brito, de la sábana santa, vamos a hablar un poco de la religión. Muy bien. ¿Qué confrontación o qué hermanamiento existe entre la ciencia y la religión? Yo recuerdo un día que fui al astrofísico, además creo que fui con un escritor, con Alberto Vázquez Figueroa, sí. Y te vi ahí y digo, Andrés, ¿qué haces tú aquí? Dice, no, que estoy trabajando aquí en el astrofísico, ¿no? Inolvidable visita. Sí, y recuerdo una entrevista que le hice a Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, en esta misma mesa, en este mismo estudio. Y le pregunté a Francisco Sánchez si después de observar el universo a través de los telescopios, y ahora están a punto de sacar el Gran Tecán y todo eso, de ver el firmamento, el universo, la magnitud del lugar en el que nos encontramos, y que para los que tienen fe lo ha creado Dios, pero también está el Big Bang y otra serie de cosas, si esos descubrimientos le acercan más a Dios o le alejan, es decir, si él descubre en la ciencia argumentos para creer en Dios o para no creer en Dios. Y recuerdo la respuesta, ¿no? Y me dice, a medida que investigo, cada vez descubro más argumentos para creer en Dios y cada vez descubro menos argumentos para creer en Dios. O sea, es decir, que es una cierta contradicción, porque la fe no está basada en la racionalidad. ¿En qué está basada la fe, tú que eres teólogo? Fe es una palabra preciosa, significa tener confianza o fiarse de. Yo no me he hecho la prueba de paternidad, mi padre no se ha hecho la prueba de paternidad, por lo tanto, científicamente yo no sé si ese señor es mi padre, pero yo me fío de él. Si mañana, por lo que sea, tenemos que hacernos la prueba de paternidad y se confirma que en efecto don Ángel Brito es mi padre, pues bueno, me da un elemento que va a confirmar aquello que ya yo sabía. Pero siempre, y es muy interesante esa pregunta, hay un puntito de libertad, en el sentido de que yo te puedo dar muestras de fiabilidad, pero al final del decir me fío de Dios, creo que estos son elementos de juicio suficientes como para no dar un salto mortal sin red. Si yo digo que Jesús es Dios y que además va a ser mi Salvador, he analizado una serie de cosas que me van a permitir decir que esto es así, pero al final siempre hay un componente afectivo.
y ese componente afectivo es el que te lleva a enamorarte de esa figura. Y cuando te enamoras de esa figura, ¿te enamoras por un sentimiento o te enamoras por los estudios? Tú eres licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad de Burgos. Sí. ¿Esos estudios te han ratificado más en tu fe y en tu conocimiento y en tu amor a Cristo, por decirlo de alguna forma? Por supuesto, es que ahí está un poco esa experiencia de la que yo te hablaba. Esa experiencia espiritual fue ni más ni menos que descubrir a Jesús y enamorarme de Él. Y entonces, cuando uno se enamora, todo lo que tiene que ver con el ser amado atrae, fascina y quieres estudiarlo y conocerlo en profundidad. ¿Y por qué te cautiva Jesucristo? ¿De qué te cautiva de él? ¿Su mensaje, su figura, su divinidad? Mira, Jesús fue un simple aldeano que Estamos vivió... hablando con Andrés Brito, que no es sacerdote, es teólogo, es licenciado en estudios eclesiásticos. No es sacerdote porque no ha querido o porque su vocación no ha sido esa. Está ejerciendo la función de periodista y divulgador a través de los medios de comunicación, de teología y de la sábana santa, de la que hablamos más tarde. Pero contéstame un poco la pregunta que te Tú hice, me ¿no? preguntas por Jesús y Jesús es una persona que me puede, en el sentido de que fue ¿Una persona? Una persona, viva, además. Fue alguien que vivió en un rincón del mundo hace 2000 años, sometido a una potencia militar llamada Roma, no tuvo poder alguno ni cargos, no escribió un solo libro, su vida pública duró menos de 3 años, fue perseguido como un peligroso malhechor y murió ajusticiado como tantos otros. Y sin embargo, hoy, 1.500 millones de personas, un tercio de la población mundial, afirman que ese hombre vive. Todavía sigue cambiando el rumbo de muchas vidas, chicos y chicas abandonan lo que tienen y se van al otro lado del mundo a seguir repitiendo sus palabras. Ha sido su nombre el consuelo de millones de personas en el momento de morir y sigue teniendo la respuesta profunda a todos los interrogantes y enigmas que se ha planteado el ser humano desde que el hombre es hombre. La felicidad, que es el mundo... Pero la pregunta es ¿por qué? Ahí es donde está el enigma. Ahí es donde está el enigma, ¿no? Interesante. ¿Tú tienes la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo ha pasado a ser de una figura pública, con una vida pública de 3 años, murió a los 33 años, su vida realmente la narran los evangelios, escritos no sé cuánto tiempo después, que sobre eso hay cierta... Con eso hay una controversia. Una controversia, ¿no? Se ha encontrado, O'Callaghan, que es un arqueólogo, encontró un trocito probablemente del Evangelio de San Marcos que se ha fichado en el año 50, con lo cual tampoco fue tan tarde como habitualmente pensamos. ¿El Evangelio de San Marcos? Sí. El Evangelio de San Marcos, y además hoy en día existe una fuerte corriente dentro de los escrituristas que indican que los 4 evangelios, a diferencia de lo que se pensaba hasta ahora, se escribieron antes del año 70. En el año Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el año 71 se produjo el ataque del general Tito, romano, a Jerusalén y la destruyó. Si eso hubiese ocurrido después, si los evangelios se hubiesen escrito después de ese hecho, probablemente lo hubiesen mencionado. Entonces es interesante descubrir cómo todavía la arqueología, los estudios científicos de todo tipo tienen muchísimo campo por descubrir en este aspecto y cómo continuamente van saliendo nuevas cosas que te obligan a enterarte, a leer, a seguirte formando y a continuar con una profundización en un tema que no acaba. Yo recuerdo que cuando estudiaba religión en bachillerato, y tú eres profesor de religión ahora, ¿no? En efecto. ¿En dónde? Ahora mismo estoy dando clase en 2 centros, el Poeta Viana y las Indias. Y además Indias. la experiencia es magnífica, porque te das cuenta de que los jóvenes están intentando que alguien les cuente de una forma un poco racional este tipo de cosas. Entonces yo siempre digo que tengo un enorme éxito como profesor por una razón muy sencilla, y es que quiero mucho a mis alumnos, porque me veo reflejado en ellos, y porque quizá la suerte que he tenido yo es que también tuve con su edad personas que me fuesen dando respuestas. Decía yo que cuando estudiaba religión, una de las cosas que decían era, si se quemaran todos los libros del mundo, pero se salvara la Biblia, se hubiera salvado el libro más importante del mundo. El libro más importante del mundo, entre otras cosas, porque date cuenta que, aunque nosotros lo tenemos compendiado en un solo ejemplar, son 73 libros, es una pequeñita biblioteca. 73 para los católicos, 62 para los testigos de Jehová. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo te hablo desde la comunidad en la cual estoy viviendo esa fe y ese amor a Jesucristo, ¿no? Es así, 62 los testigos de Jehová. Esos 73 libros, Paco, se escribieron a lo largo de 1100 años, cada uno con un autor diferente, y sin embargo tienen un hilo conductor maravilloso que se ha convertido en la luz para tantos millones de personas que ven en la Biblia ese mensaje, ese mapa del corazón humano y sobre todo esa especie de camino para poder comienza llegar con el también a la Pentateuco, salvación. el Génesis, el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio. Y esos libros hablan de hace 1300 años.
Bueno, la fecha de composición fue en torno al año 900, 800. Lo que pasa es que te repito que eso también está en discusión. Es decir, aquí tenemos que ceder también la voz a la ciencia para que nos vaya diciendo todo lo que se va descubriendo, incluso analizando el propio texto en sí. Pero hay una cosa muy importante, y es que lo que no se puede hacer es interpretar de una manera textual el texto bíblico, porque para poder hacer una interpretación de ese mensaje que se nos quiere transmitir, necesitas como mínimo saber las categorías o las formas de hablar de la gente que lo escribió. Si yo te digo ahora, por ejemplo, voy a saltarme la cena y me voy a meter una rubia entre pecho y espalda en el bar, tú me has entendido perfectamente. Sin embargo, si lo interpretas desde el punto de vista textual, pues estaré haciendo algo absurdo. Es decir, tenemos que saber cuál es el mensaje que se intenta transmitir, y para eso, por ejemplo, es muy importante conocer los géneros literarios. Yo no puedo interpretar igual un código legal que una poesía, que a lo mejor un libro histórico. Tendré que interpretarlo conforme el objetivo con el cual fue escrito y con las claves literarias para poder transmitir ese mensaje con un determinado ropaje. ¿Has estudiado tú la Biblia? He estudiado la Biblia, la seguiré estudiando. ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento más? Ambas. La Biblia es inseparable una cosa de otra. Pero esa es otra de las cosas que hacen de Jesús alguien tan grandioso, que es el centro de la Sagrada Escritura. Pero bueno, realmente lo que habla de la vida de Jesús es el Nuevo Testamento. Empieza con los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y luego las cartas de San Pablo. Lo que pasa es que una de las muestras de la divinidad de Jesús es que a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay una serie de profecías que vemos que se cumplen en él. Centenares o incluso miles de años antes de que Jesús naciera, teníamos muchísimos datos. Escritos por los profetas. Claro. Isaías, Jeremías, Barú, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tienes asombrado. No sé. Ahí ves, eres fruto de una buena formación religiosa, sí, de tu juventud. Las profecías se cumplen en Jesús. Por ejemplo, el profeta Miqueas decía que el Mesías tenía que nacer en Belén, se cumple. El profeta Isaías decía que su madre sería una doncella virgen, que lo flagelarían, que lo torturarían, que moriría, que resucitaría. Y todo eso escrito antes de Jesús. Concretamente el profeta Isaías lo escribió 8 siglos antes de que Jesús naciera. Entonces es una prueba asombrosa, una muestra asombrosa. Por lo menos a mí es algo que me motiva interiormente a pensar que este hombre es especial, es distinto. A medida que lo estudias, más te cautiva. Por supuesto. No a medida que lo estudio, es decir, es a medida que trato con él. Cuando nosotros hablamos de oración, no es sencillamente de rezar algo que ya está escrito por otra persona. Rezar es hablar con él. Y además estar atento a los signos de tu vida, porque Dios también habla, tiene su lenguaje. Entonces yo me siento muy vocacionado a ayudar a los chicos a que descubran un poco la forma en la que Dios habla. Dios te habla a través de acontecimientos. Dios, por ejemplo, me ha dado un mensaje maravilloso de volver a reencontrarme contigo después de tantos años aquí en la tele, hablando de estas cosas. Sí, hacía muchos años, bueno, es la primera entrevista que te hago en mi vida, yo creo. Sí, espero que no la última. No, espero que no la última, ¿no? Mira, y cuando analizas los Nuevos Testamentos, hablas los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo que tiene aquella iluminación como la que tú hablas del año 85, que lo tira del caballo, y que a partir de ahí lo convierte en uno de los grandes protagonistas del Nuevo Testamento, con la carta a los romanos, a los corintios, bueno, a todos, no los voy a decir, me las sé todas, pero no las voy a decir para que no parezca petulante, ¿no? Pero, y después termina el tema en los libros de la Biblia, termina en el Apocalipsis, ¿no? Y el Apocalipsis es un poco misterioso. Claro, lo que pasa es que vuelvo otra vez al principio, tienes que saber un poco cómo interpretarlo y el género literario en el que está escrito. Y además, el libro del Apocalipsis no fue escrito para asustar. Hay un librito que comenta el Apocalipsis que dice así, parafraseando al profeta San Juan, que fue el que lo escribió. No escribí este libro para asustaros. Es un mensaje de esperanza en medio de la persecución. Entonces, supuestamente se trata de una profecía que todavía está por cumplirse. Aquí te das cuenta cómo cada época ha ido interpretando la Biblia conforme le ha aparecido, y últimamente ha surgido la idea de que, bueno, de que si se está hablando cifradamente de una guerra nuclear, de un ataque extraterrestre y demás. Hay muchas formas de interpretarlo, pero yo creo que lo principal es Jesús muerto, resucitado, que trae un mensaje de amor para la humanidad. ¿Es la resurrección sin duda lo que define la religión católica? Sí. Y de hecho, yo siempre digo que si alguien me demuestra que Cristo no resucitó, me borraría de ser cristiano. Porque Buda, Mahoma, Zoroastro, Moisés fueron hombres que hablaban en nombre de Dios. En ningún momento dijeron que eran Dios mismo. Jesús sí lo dijo de sí. Sí, pero la demostración de la resurrección de Jesús está también basada en la fe.
Jesús muere, lo llevan a un sepulcro y el sepulcro aparece vacío. Bueno, ahí están las palabras que él dice anteriormente, cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Eso se lo dice en la conversación con Marta, la hermana de Lázaro, y la hermana de María Magdalena, de la que quiero hablar después, y de un libro que se llama El Código da Vinci. Si yo no de todas formas, yo siempre digo una cosa que a lo mejor le puede motivar a nuestros televidentes, y es que la mejor prueba de que Cristo resucitó es que esta noche están viendo un programa, sentados en sus casas en una isla perdida del Atlántico, hablando de él. ¿Por qué? El viernes por la noche los apóstoles estaban aterrados de miedo, encerrados, pensando que ellos también los iban a coger y les iban a hacer lo mismo que le habían hecho al maestro. Y sin embargo, el domingo por la mañana algo pasa que les lleva a predicar valientemente que han visto a Cristo vivo y no les importa morir mientras los matan y los rematan con esa palabra en la boca. Nadie muere diciendo algo que sabe que es mentira. Si es verdad que robaron el cadáver, como nos hicieron hacer creer los racionalistas del siglo XIX, ¿tú te crees que se van a dejar matar de esa forma y que ninguno de ellos es capaz de decir, no, no, mira, nosotros robamos el cadáver y esto es un bulo que nos hemos montado? Ellos lo que querían, en caso de no haber resucitado Jesús, era volver cuanto antes a Galilea, callados la boca, y allí pues se volvieron otra vez a dedicar a sus redes, tan tranquilos, y sin embargo nos encontramos con que ponen en marcha la mayor transformación de la historia de la humanidad, que en 300 años es capaz de convertir con un mensaje paradójico de amor y de perdón a los enemigos a todo un imperio. Hasta que en el año 313 el emperador Constantino, con el edicto de Milán, convierte la religión cristiana en una religión aceptada y una religión en la cual además aparecen elementos de fiabilidad para pensar que puede ser un camino de salvación para los hombres. Y desde entonces estamos creyendo, ¿cuántos millones de personas en estos momentos católicos? En la actualidad unos 1.500 millones. Pero no es cuestión de número, Paco. Date cuenta de que la Iglesia empezó siendo un grupito de unas 70 personas en torno a la Virgen María, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que mencionabas hace un momentito, reunida en cenáculo. Eso fue la Iglesia. Y en muchas ocasiones cuando veo que se la ataca de una forma tan terrible, y especialmente a través de los medios de comunicación, nadie lo sabe mejor que tú, que también lo sufres. Yo a veces digo, pues si volvemos a ser 70, volvemos a ser 70. Repito, es mejor estar de corazón y no que sea sencillamente un número desorbitado de gente que a lo mejor están pues por tradición o porque no saben tampoco muy bien por qué están creyendo, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas son buenas que pasen, ¿eh? En el sentido de que esto nos sirve para un poco cribar que el que de verdad crea en esto, pues que crea con alegría, sin miedo, sin pensar que se va a condenar porque no crea en Jesucristo, ni nada de eso, que al fin y al cabo son también un poco deformaciones. ¿Qué es más importante en la religión católica? ¿La resurrección o la última cena? La instauración de la Eucaristía. La resurrección sin duda, porque es lo que da fiabilidad a lo primero. De todas formas, con respecto a la Eucaristía, ya que estamos en el año de la Eucaristía. ¿Estamos en el año de la Eucaristía? Sí. Ah, no lo sabía. Un año que se ha sido proclamado desde octubre del 2004 a octubre del 2005. Yo te voy a contar una... Yo sé que luego hablaremos de la Sábana Santa, sí, pero te voy a contar una de las investigaciones científicas más sorprendentes y menos conocidas. En el siglo VIII, la iglesia de San Longino, que es un pueblecito, Lanciano se llama el pueblo, que está cerca de Bari, en Italia, un monje estaba consagrando la Eucaristía, un sacerdote, y en ese momento tuvo la mayor duda de fe de su vida. Y pensó, esto es una machangada, aquí ni está Jesús. En el momento de consagrar. En el momento de consagrar. Y como estimulado por los oscuros pensamientos de aquel hombre, el trocito de hostia que tenía en la mano se convirtió en un trozo de carne que él dejó caer aterrado encima del altar. Y el cáliz, con el vino, se fue como efervescente, convirtiendo en sangre. ¿Eso es así? La gente se arrodilló, empezaron a llorar, él se arrepintió de su pecado, y eso sería una bonita leyenda si hoy no tuviésemos las muestras y no los hubiésemos llevado al laboratorio. Eso ocurrió, amigos míos, en el año 1972. Profesores en ciencias médicas de la Universidad de Ciencias de Siena, Linoli y Bertelli, que con permiso del Papa Pablo VI se llevaron la carne y la sangre que habían sido conservadas en un relicario al laboratorio para estudiarlos, y descubrieron que se trata en efecto de carne y sangre humana, y curiosamente de una persona humana viva, porque las muestras están frescas, lo cual no tiene explicación porque han estado expuestas a todo tipo de agentes contaminantes y deteriorantes, y desafían ya de por sí su conservación, la forma en la que la materia orgánica se pudre de manera natural. Esa conservación a lo largo de 12 siglos ya no tiene explicación de por sí. Cuando analizaron la sangre descubrieron que se trata de un tipo de sangre AB, que es el más común entre los judíos. AB positivo. Y que además es muy raro en el resto de los seres humanos. Y si te lo estás preguntando, es verdad, coincide con el de la Sábana Santa.
¿Que es AB positivo? También. ¿Ah, sí? Juan, Yo soy AB positivo. Pues fíjate, ¿no tendrás tú a lo mejor ascendiente judío? No, yo no sé. ¿Dejó Jesucristo descendencia? ¿Has leído el Código Da Vinci? El Código Da Vinci me parece una novela, por así decirlo, vamos a llamarlo así. Bestseller. Sí. Ahí te das cuenta de cómo todavía la imagen de Jesús, yo me quedo con lo positivo, ¿eh? Cómo la imagen de Jesús sigue generando tanto interés, porque si no, no se hubiese vendido tantísimo. ¿Tú quieres que te cuente una anécdota con el Código Da Vinci? Sí. A mí me llamó mi hermana, Sí. llorando, porque mi sobrina, que es una lectora empedernida, se había leído ya 300 páginas del Código Da Vinci. Te estoy hablando de una niña de 14 años. Le dije, pásame con la niña. Le digo, vamos a ver, Belinda, ¿tú me quieres decir para qué tienes un tío teólogo? Estas cosas me llamas y me las preguntas. Y la niña decía, no, si el libro está muy interesante, es muy bonito, pero es un poco raro, porque Es que el problema eso del de que Código Da Jesús Vinci... tenga niños, yo eso como que no me lo creo. ¿Y tú te lo crees? No, por supuesto que no. ¿Crees que hubo alguna relación entre Jesús y Magdalena? Sí, la María misma Magdalena. que hay entre Jesús y yo. En el sentido de que Jesús vino a salvar a María como me vino a salvar a mí, como le vino a salvar a usted. Pero bueno, ya de ahí, mira, es una cosa muy curiosa lo que ocurre con esto, Paco. Y de verdad, me encanta que la entrevista haya llegado hasta este punto. Porque a mí, como investigador de la Sábana Santa, se me piden pruebas que lo único que falta es que le muestre el carnet de identidad de Jesucristo. Y sin embargo, cualquier pelandrusco del 3 al cuarto que no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿Como Dan escribe... Brown? Por ejemplo, escribe un libro de estos y sin la más mínima cualificación, Pero, sin la más mínima base científica, vende millones de libros. Pero hay un tema, Andrés, cuando tú terminas de leer, tú tienes una formación religiosa como la tengo yo, como la tiene mucha gente. Sí. Cuando lees el Código Da Vinci, hay cosas que tú sabes que son ciertas y otras que son ficticias. La habilidad de Dan Brown en ese libro está en mezclarlas y cuando terminas dices, coño, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Hasta dónde llega esto? Y entonces te vas a buscar enseguida la última cena de Leonardo da Vinci para ver si quien está al lado de Jesucristo es una mujer, es María Magdalena o San Juan, ¿no? Pero si yo no te digo que no sea hábil, si no hubiera sido hábil... Hábil no, muy habilidoso. Oye, ¿no? hábil, sí, como escrito está muy bien, claro que sí, pero como novela, como ficción, no se lo crean de verdad. Entre otras cosas porque ahí descubres... Por eso estoy yo tan vocacionado a dar conferencias, a dar clases, a venir de estrella invitada a un programa como este cuando me invitas, para poder ayudar a las personas a que disciernan entre lo que es la realidad de lo que es la ficción. Mira, ¿y por qué hablas de la sábana? ¿Por qué has estudiado la sábana santa y no has estudiado otro elemento como el Santo Grial, por ejemplo? Es que también he estudiado el Santo Grial. ¿Has estudiado el Santo Grial? Sí. ¿Y los templarios? Y además tengo un gran honor. A y ver. es que el Santo Grial se conserva... Explica lo que es el Santo Grial. El Santo Grial es una copa pequeñita, más chiquita que este vaso, preciosa, hecha con ágata, que se conserva desde tiempo inmemorial en la Catedral de Valencia. ¿En la Catedral de Valencia, en España? Sí. ¿Y eso es el Santo Grial? Eso es el Santo Grial. Este estudio lo realizó el más importante arqueólogo de Europa, que curiosamente es un señor también español, todavía vive. El arzobispo de Valencia le dio la pieza que se consideraba que era la copa que había empleado Jesús para poder consagrar la primera Eucaristía, la última cena, para que la estudiara. Y él le puso dos condiciones. Tengo que tener acceso a la pieza y desmontarla. Sí, perfectamente. Y segundo, monseñor, si sale que no, usted dice que no. Y sencillamente se retira y se lleva al museo. El arzobispo estuvo de acuerdo con eso. Había tres objetos, mejor dicho, que se disputaban el ser el auténtico grial. Uno de ellos era un vaso litúrgico que se vio que era de la Edad Media, ese no sirve. El otro es un plato que se conserva en Bélgica. Se piensa que pudo haber formado parte de la vajilla, pero lógicamente no es una copa. Y el único que de verdad tiene el elemento, está hecho a la usanza de los antiguos judíos. Tiene incluso una inscripción en la parte inferior, en el pie, es una inscripción musulmana, que significa para el que brilla o para el que reluce, o del que brilla, y se cree... Musulmana, porque esa pieza está modificada de tal forma que se le ha añadido una naveta y unas asas de oro para poder cogerlo, y la trayectoria de esta copa pasa también por la España musulmana, especialmente en manos de los españoles, de los cristianos, mejor dicho, que vivían en esa zona. Pero ya te digo que esto da para otra conferencia, es súper bonito. Y de hecho, el Papa, cuando estuvo en el año 82 en España y fue a la Catedral de Valencia, consagró con ese cáliz. Porque el Papa está perfectamente encantado. Pero ese es el Santo Grial.
Yo no te puedo decir al 100% que sí, pero en un 99% sí que lo es. Siempre hay una posibilidad de la Y misma lo que forma. se hablan de que los templarios que han estado toda su vida custodiando el Santo Grial o en la búsqueda del Santo Grial. Vamos a ver, existe un estudio magnífico que ha sido llevado por un experto alemán que ha conectado perfectamente lo que es el Cáliz de Valencia con todo lo que se cuenta en las leyendas artúricas de los templarios. Y de hecho, hace 2 años yo tuve la dicha de hacer la ruta del Grial para poder escribir un artículo que después fue publicado en una revista científica con el hombre que más sabe del tema en España, que es precisamente el vicepresidente del Centro de Sindonología, con quien he tenido la suerte de escribir el libro. Este libro se llama La síndone de Turín, estudios y aportaciones. ¿Este es el libro? ¿Está en las librerías? No, ese libro se puede pedir en el Centro Español de Sindonología. Existe una página web, www.linteum.com, en donde se puede solicitar. Es un libro importante, creo yo. Carlos Borromeo, obispo y confesor. Está escrito por las personas que han estudiado en España el tema, y además cada capítulo por un especialista. Por ejemplo, el capítulo dedicado a la fotografía, pues alguien que ha estudiado la sábana desde el punto de vista fotográfico. Y así ha quedado un manual que intenta compendiar, fue publicado en el año 98, todo lo que se sabía hasta ese momento de esta reliquia, que es sin duda la fascinante de la cristiandad. Antes de hablar de la Sábana Santa, que es el siguiente tema en el que vamos a hablar, y vamos a ofrecerles unas fotografías que ha traído Andrés Brito y que vamos a comentar, espero que les resulten de su interés, quiero comentar, Andrés, en estos momentos hay un libro de Oriana Fallaci que se llama La fuerza de la razón, en la que argumenta que Europa se está convirtiendo en Eurabia, que está siendo invadida de nuevo por el Islam, no de forma violenta y guerrera, sino con la invasión que puede ser la inmigración hacia los países y la fuerza del vientre, llama ella, es decir, mientras los católicos procrean cada vez menos, los musulmanes van a más, y los musulmanes tienen una religión que para ellos, basado en el Corán, está por encima o sea, es casi un estado teocrático, ¿no? O sea, que está por encima de las leyes, lo que les dice el Corán, ¿no? Y habla de que es curioso que en Europa se esté dando una circunstancia, que se permita atacar permanentemente a la Iglesia Católica, que de hecho se ataque a la Iglesia Católica, al Papa, a los obispos, a los cardenales, a los fieles, a todo el mundo, a las teorías, a las historias, y que no pase nada. O sea, libros como por ejemplo El Código da Vinci, donde hace una semblanza que puede provocar equívocos en la religión católica, pero que sin embargo, por temor, nadie habla mal del islamismo, porque tienen miedo que si... mira lo que le pasó a Salman Rushdie, o incluso Oriana Fallaci, después de ese libro, está amenazada de muerte, ¿no? O sea, hay una especie de levantamiento de veda contra la religión católica en España y en Europa, y sin embargo hay una especie de veto a críticas contra el Islam. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese tema. Tu pregunta me suscita 2 ideas. A ver. Primera de ellas, tenemos un prejuicio también en contra del Islam, porque nosotros pensamos que Islam es el 11 de septiembre, el terrorismo, son personas irracionales. No, señor, yo tengo amigos musulmanes que son magníficos. Es decir, hay sectarios en todas las religiones, también en la Iglesia Católica, pero sectario puede ser una persona que en su familia lleve con voz férrea los destinos de ese grupo humano, ¿no? Yo no voy a eso, yo voy al tema de que como profesor de religión, por ejemplo, yo estoy sufriendo el hecho de que un colectivo de 18.000 personas que estamos dando clases de religión, con todo tipo de garantías científicas, académicas y demás, vemos que está peligrando nuestro puesto de trabajo. Ya viste lo que decía la ministra Sansegundo hace unos días, de que, bueno, están intentando cargarse la clase de religión hablando en plata. ¿Y tú qué opinas de eso? Me parece deleznable. Es decir, cuando un niño que no ha recibido formación religiosa de ningún tipo vaya a visitar el Museo del Prado, no sabrá distinguir a Abraham de San Agustín, por ejemplo. Todo este tipo de cosas, todos estos equívocos, vete y pregúntale a mis alumnos. Están perfectamente clarificados, porque hay una formación religiosa de fondo. La religión es un fenómeno humano muy importante, y querer obviarlo y no darle la importancia que tiene me parece como mínimo
como mínimo peligroso desde el punto de vista académico para una sociedad. De hecho, ninguno de los países de nuestro entorno han eliminado las clases de religión dentro de lo que es su oferta educativa. Habla de religión católica. El único fue Francia, y ahora se están planteando volver a ponerlo. Yo lo que te digo es que no se puede imponer ninguna religión, pero lo que tú no puedes hacer es que si en un 82% las familias españolas están pidiendo religión católica para sus hijos, tú no les des la oportunidad, que además está recogida en la Constitución, de poder ofertarle esa religión que están pidiendo, esa formación religiosa que están pidiendo. Si va un niño judío, que pida religión judía y que se le dé. Si va un niño musulmán, que se le dé religión musulmana, cada cual la suya. Pero una formación en el ámbito religioso es muy importante. Aparte de que, por supuesto, yo soy también transmisor de valores. Yo estoy hablando de cosas como la tolerancia, la paz. Estoy educando a mis alumnos para todo eso. Lo estoy educando, ¿por qué? Pues porque tengo un referente. Que a veces se nos olvida que todo lo que es el sistema legal actual y todo lo que es nuestro sistema de libertades se basa también en gran medida en lo que dijo Jesús. Eso amarás es a Dios sobre incontrolable. todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, entre otros muchos mandamientos. Pero ese es uno de los que más, ¿no? Sí, ese es el resumen de todos. la doctrina de Cristo. Acertado. Eso. Vamos a hablar de la Sábana Santa. Venga, estupendo. Que es la parte que más te apasiona a ti, ¿no? ¿Has dado varias conferencias en la isla? ¿Sigues dándolas? Bueno, he dado, pues yo creo que pasan ya de 200 conferencias. Vamos a ver la Sábana Santa. La Sábana Santa es el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos, con diferencia. Con ella se han protegido ciudades, por ella se ha pactado la paz, con ella se han combatido guerras, se han enfrentado dinastías aristocráticas. La historia ya de por sí de este objeto en concreto es fascinante. Pero sobre todo los estudios de tipo científico que se han llevado en torno a ella en los últimos 100 años nos han descubierto muchos aspectos curiosísimos de esta tela. Es una tela de lino de 4,42 por 1,11, lo suficientemente larga como para cubrir el cuerpo de una persona. Porque la Sábana Santa es el sudario en el que fue envuelto Jesús, o fue el paño en el que Jesús se le limpió el sudor y la sangre cuando iba en el Con Calvario. esto hay una pequeña confusión y Sí. yo voy a intentar resumírtelo en 90 segundos. No hay problema, en el tiempo que sea necesario. Existen dos telas distintas. Sí. Una que es la síndone, llamada así, la Sábana Santa, que se conserva en Turín. ¿Qué es qué? Es la del... Es la mortaja fúnebre con la que envuelven su cuerpo, como tendremos oportunidad de ver dentro de un momentito con las imágenes. Y existe una segunda tela, esto fue descubierto por el Centro Español de Sindonología, que se conserva en la Catedral de Oviedo, que está manchado de sangre. Esa tela de Oviedo, hoy en día, después de los estudios de más de 40 científicos coordinados por el Centro Español de Sindonología, que se trasladaron a Oviedo para estudiarlo, han descubierto que cubrieron la misma cara que la Sábana Santa, porque las manchas de la cara de la Coinciden. sábana y las del sudario coinciden. La Sábana Santa, hoy en día, nos permite acceder a una serie de conocimientos en torno a cómo fue la muerte del hombre que se envolvió con ella, que complementan perfectamente los evangelios de la Biblia. Por eso se le ha llamado el quinto evangelio y por eso ha suscitado un enorme interés, no solamente entre los católicos. De hecho, entre la gente que la estudió, especialmente hubo un equipo, el equipo Sturp, en el año 78, que la tuvo en sus manos durante 120 horas seguidas para intentar extraerle todos los datos posibles de ella, han descubierto una serie de cosas que han dejado estupefactos a todos los que se han acercado a ella. Y hay un dato muy curioso, Paco, que sí que me gustaría resaltar esta noche, y es que no ha habido ningún forense, ningún médico forense que haya estudiado la Sábana Santa que dude en la actualidad de su autenticidad. Sin embargo, el carbono 14 es la fecha en el siglo XIV. Tiene que ser así. El ¿Cómo que tiene que ser así? Te cuento, el carbono 14 es una prueba que se le hizo en el año 88. Se le hicieron 3 laboratorios distintos y dieron una fecha aproximada de fecharla entre el año 1290 y 1390. Lógicamente, si eso es así, no cubrió el cuerpo de Jesús en el siglo I. No, está claro. Lógico. Ha habido más de 20 congresos científicos internacionales desde el año 88 en el cual ha quedado clarísimo por qué ha dado esa datación. ¿Por qué? La prueba del carbono 14 solamente sirve para unas muestras que hayan estado muy bien resguardadas de cualquier tipo de contaminación. Con la sábana se han cubierto enfermos, ha estado sin protección ninguna de ningún tipo, ha sufrido altísimas temperaturas en 2 incendios de las cuales ha salvado de manera milagrosa, ha tenido una vida extraordinariamente azarosa y bastaría lo que descubrieron 2 doctores, Mattingly y Garza Valdés, que es que analizando las fibras de la Sábana Santa han visto que está cubierta por una capa de bacterias
que están devorando la celulosa y que no se eliminan con los detergentes con los que se lava la muestra antes de tratarla. Es decir, lo que se ha estado midiendo es el carbono 14 que tienen esas bacterias, no la que tiene la sábana. Es decir, cuando yo me encuentro con que 1000 pruebas me dicen que en efecto se trata de una sábana muy antigua, que tiene pólenes de las zonas en las cuales sabemos que estuvo la sábana santa en los primeros siglos, que está elaborada con unos telares que dejaron de funcionar en el siglo IV, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una prueba, que es la única, que se sale de lo que es el ámbito temporal en el que tú la has fechado hasta ese momento. Lo que hay es que explicar el por qué. Y te pongo un ejemplo. Al laboratorio de Tucson, que fue uno de los 3 laboratorios a los que participaron en la datación radiocarbónica, le dieron a mediados de los años 80 un cuerno vikingo, de un casco vikingo, para que lo datara. Y lo dató a mediados del año 2006-2010. Es decir, todavía no ha nacido el toro del cual sacaron ese cuerno. Si yo tengo un vaso de plástico y me da el carbono 14 que está situado en la Edad Media, yo tendré que ver por qué ha fallado la prueba. De hecho, 1 de cada 4 pruebas del carbono 14 falla. O sea que esa prueba para ti no es válida y esas son las razones. Claro. Muy bien. ¿Y desde cuándo desde cuándo se conoce la existencia de la sábana santa y por qué te interesaste por ella, Andrés? De la sábana santa se nos hablan en los evangelios. Porque, ¿En los evangelios? Sí. ¿En cuál? Concretamente en el de Juan. Se dice que José de Arimatea bajó a Jesús José de la de cruz, Arimatea y lo envolvió en una... lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro en la peña. Cuando Pedro y Juan capítulo 20, llegan al sepulcro, se encuentran con que la sábana estaba exactamente igual a como la habían dejado el viernes por la noche. Y la losa estaba abierta. Pero en el interior de la sábana no estaba el cuerpo. La palabra que emplea es caimená, que significa caída, allanada, alisada, es decir, sin el relieve que tendría de estar envolviendo un cuerpo muerto. Es lógico. La sábana está manchada de sangre y tiene regueros que están perfectamente marcados. Regueros sobre todo en la frente, en la cabeza, en la espalda, los veremos. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que si se hubiese retirado la sábana para robar el cadáver o para sacarlo de ahí, se hubiesen destrozado esos hilillos, porque ya estaba coagulada. Y nos encontramos con que no es así, están en perfectas condiciones. Además, debajo de los regueros de sangre no existe imagen, la misteriosa imagen que es la que hace que estamos hablando de esto esta misma noche. Lo que quiere decir que primero llegó la sangre y después llegó la imagen. O sea, después llegó la imagen. Después llegó la imagen. ¿Y por qué llegó la imagen? ¿Cómo se plasmó la imagen de Jesús en esa sábana santa? Para eso necesitamos ver las imágenes que he Pues venga, traído. ¿Te parece que las veamos? Venga, y las vamos comentando. Ahí estamos viendo... La sábana, como te digo, es lo suficientemente larga como para cubrir un cuerpo muerto. ¿Eso es una pintura de...? Eso es sencillamente una representación de cómo fue colocado el cuerpo de Jesús dentro de la sábana. El cuerpo estaba torsionado debido a la rigidez cadavérica y al haber estado sufriendo la cruz de la forma en la que los médicos nos han dicho que lo ha hecho, ¿no? Pero en la siguiente fotografía vamos a descubrir algo formidable. ¿Vamos a ver la siguiente? Que se vio por vez primera en el año 1898, que fue cuando se fotografió por primera vez la sábana santa, que consistió en que Segundo Pía, que fue el fotógrafo de la sábana santa, le tomó la foto que están viendo ustedes, amigos, en la izquierda de la imagen. Eso es la sábana santa, la vemos tan manchada y tan arrugada que es difícil ver esa imagen del hombre que se cubrió. Pero fíjense en la imagen de la derecha, porque lo que están viendo... ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? El positivo es el de la izquierda. El de la izquierda. Y el negativo, que es en donde se ve la imagen del hombre de la sábana, es el de la derecha. Claro, esto a Segundo Pía casi le provoca un infarto de la impresión, porque es ahí en donde vemos a un hombre de particular belleza, de entre 1,81 y 1,86 de estatura, con un peso aproximado del cerebro de 1.492 gramos, caucásico, de entre 30 y 40 años, que además la serenidad que muestra en su rostro contrasta enormemente con la crudeza con la que investigaron según las huellas anatómicos forenses vistas en la propia sábana. Pero claro, aquí nos encontramos con un enigma, porque ¿quién fue capaz de elaborar un negativo fotográfico perfectamente enfocado como estamos viendo ahí en el siglo I? O en la Edad Media, en caso de que en efecto el carbono 14 nos haya dicho que se trata de una falsificación elaborada en esa época. La sábana santa no tendría que existir, la imagen de la sábana santa, porque se ha adelantado 19 siglos a lo que es en realidad su realidad. Y de hecho, la siguiente imagen, que es más espectacular todavía, fue lo que descubrieron. ¿Qué es esa, no? Bueno, esta es una fotografía del rostro en color, fíjate que es impresionante. La sábana es de color parduzco, porque así es como se conserva el lino. Fíjate los regueros de sangre que aparecen en blanco en el negativo, pero esta es la imagen que yo te quiero comentar.
Los doctores en ciencias físicas del laboratorio Jet Propulsion de Los Álamos ¿Esa imagen qué es, Andrés? aplicaron a la imagen de la sábana santa un ordenador, el VP8, que fue el que se utilizó para poder extraer la orografía del planeta Marte con las ondas robots que se enviaron hasta allí. Y se llevaron esta sorpresa mayúscula, y es que se puede elaborar un modelo volumétrico del hombre que fue envuelto dentro de la sábana porque, y aquí es donde está el gran enigma servido, en la sábana santa se ha encontrado información tridimensional codificada para que pueda ser interpretada por los ordenadores de la era espacial. ¿Y eso explícamelo en castellano para yo entenderlo? Eso quiere decir que algo muy raro le pasó a este cuerpo, le pasó a este cadáver que estamos viendo aquí. El profesor John Jackson, que es el experto de este laboratorio, que fue el que ha estudiado el proceso de formación de la imagen, ha determinado una cosa muy curiosa, y es que ha propuesto una hipótesis de trabajo. Él dice, cuando nosotros observamos las características que tiene esta imagen, y te lo está dicho alguien que ha estudiado concienzudamente el tema, la única forma en la que es posible que esta imagen exista es si durante un brevísimo periodo de tiempo el cuerpo envuelto emitió un destello de energía radiante de naturaleza desconocida capaz de proyectar de manera uniforme y a lo largo de toda la tela la imagen enfocándola. O del hombre de las sábanas. Yo es que no puedo decir Jesucristo. ¿No? ¿Por No. qué? ¿Tú no tienes seguridad de Eso que no, sea eso no es científico. ¿Tú no crees que sea Jesucristo el hombre de la sábana? Yo lo creo. Pero no puedes decirlo. No puedo decirlo. De la misma forma que no lo dice nadie. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es una comparación entre lo que se ve en la sábana santa y lo que nos cuentan los evangelios. Coincide, 100%. Pero no está demostrado científicamente que esa sea la sábana sobre en la que fue cubierta Jesucristo. De la misma forma que, si quiero, te demuestro que la tumba de Tutankamón no era de Tutankamón. Siempre hay Sí, un 0, no sé cuántos % de Sí, que sí. no lo es. De la misma forma que también cabe la posibilidad, como te decía al principio, de que mi padre no sea mi padre. Sí, sí, sí. Pero bueno, te pongo sencillamente un cálculo estadístico que ha salido recientemente. Bruno Barberis, matemático de la Universidad de Milán, después de haber estudiado todo eso, dice, date cuenta de que se calcula que ha habido unos 70.000 millones de personas a lo largo de la historia. Pues si hubiera habido 200.000 millones de crucificados, 200.000 millones de crucificados, eso Sí. no puede ser. bueno... Si ha habido 70.000 millones de personas, ¿cómo va a haber 200.000 Pues millones por de eso te digo, crucificados? ese es el cálculo matemático. De haber habido 200.000 millones de crucificados, solo hay una posibilidad de que esta no sea la sábana de Jesús. O dicho de otra forma, digamos con otra estadística también muy curiosa que yo creo que puede ser más comprensible. Es más probable que a usted le salga 52 veces el mismo número en la ruleta a que esta no sea la sábana de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que coincide todo perfectamente, que lo vamos a ver a continuación. Siguiente foto. El proceso de formación de la imagen, como te digo, es extraordinario. ¿Eso qué es? Esto vemos una simulación de lo que pudo haber sido ese destello de energía radiante en el interior del sepulcro. ¿Qué llamas tú, Andrés, energía radiante? No lo digo yo, lo dice el doctor John Jackson, pero claro... Una energía desconocida. Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando con una hipótesis que no se puede demostrar en un laboratorio, y es por lo que yo te digo que esto que yo te estoy contando es imposible, porque ningún cadáver hace esto. Entonces, claro, la primera tentación del creyente es levantar el dedito y preguntarle al profesor Jackson, usted me está describiendo la resurrección. Y este científico dice, no, perdone, la palabra resurrección es del ámbito religioso, y yo no la puedo emplear. A mí me han dado un objeto, y conforme a eso, yo elaboro un modelo que explica perfectamente cómo es posible que esté esa imagen. Saque usted sus conclusiones. Pero claro, si esa cosa, lo más que te dice es muy curioso. Yo tuve la suerte de conocer al doctor Jackson en el año 94, en un congreso científico internacional. Y además me contó una cosa curiosísima, y es que cuando tú observas la sábana muy de cerca, se ven debajo, por aquí debajo, las estructuras dentales, los huesos de los dedos, las costillas, porque según él, la sábana fue atravesando el cuerpo mientras el cuerpo estaba dejando de estar en su interior. La sábana atraída por la gravedad. O sea, que el cuerpo se traspasó a través de la sábana. Exactamente. Esa Entonces es yo la- le pregunté, pero doctor, si eso es así, ¿cómo es posible que no tenemos también imagen de los órganos internos, del corazón, de los pulmones y demás? Y él me dijo, pues porque para cuando la sábana estaba llegando ahí, el cuerpo ya no estaba.
César Barta, físico del Centro Español de Sindonología, ha calculado que la desaparición instantánea de un cuerpo de un volumen de unos 80 kilos hubiese generado una explosión del aire que fue probablemente lo que hizo que se saltase la puerta del sepulcro. Es decir, aquí, si te das cuenta... Estás hablando de un milagro. Estás hablando de la base de la fe. O sea, vamos a ver, hay una cosa que está clara. Sí. Sin resurrección, tú lo acabas de decir antes, no existe religión católica. Sí. O sea, si a ti te dicen Jesucristo, no resucitó. Sí, pero más importante, sin sábana santa yo creería en la resurrección. Sin sábana santa, esto es un dato, sí. Que a esto es a lo anecdótico casi. Exactamente. Entonces, sí, como el Santo Grial o una reliquia a la cruz. Pero si es que tener o no tener las reliquias da igual. Por eso mismo. Claro. Claro. Lo que pasa es que es muy bonito tener esta prueba. Claro, claro. Por eso te digo que cuando llega la ciencia y lo examina y dice, mire, que aquí ha pasado algo muy raro, que como dice el doctor Jackson, este cadáver se ha comportado de una manera muy singular. Yo me partía de la risa, claro, oyéndole. Porque él es creyente, él es una persona que además es de comunión diaria. Lo que pasa es que, claro, está un poco la dicotomía entre lo que es tu fe, que está muy bien tenerla o no, y lo que es también el estudio científico. Pero hay una confusión muy grande, Paco. Mucha gente dice, pero es que para poder estudiar la sábana santa tienes que ser católico. En absoluto. Su esposa, Rebecca Jackson, es judía. Y ella sigue encantadísima siendo judía. Y además una cosa muy curiosa, ella es experta en enterramientos judíos. Y ha estudiado la sábana santa como una mortaja fúnebre de un judío del siglo I. Pero es que Jesús era judío. Claro. No he encontrado nada. Yo no he entendido eso nunca, ¿eh? Pues yo te lo cuento muy rápidamente. El pueblo judío, hay mucha gente que hace pactos con el diablo, pero este pueblo es un pacto con Dios. ¿El pueblo judío? Sí. En ese pacto, para que haya un pacto tiene que haber tres cosas. Tiene que haber dos partes que pactan, un acuerdo y un signo de que ese pacto se ha llevado a cabo. Incluso en la actualidad sigue siendo igual. Ese pacto se lleva a cabo aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo, en el monte Sinaí. Moisés. Teniendo a Moisés de mediador. Y el pacto consiste, tú vas a cumplir mis mandamientos. Las tablas de la ley. Y yo te protegeré a lo largo de toda la historia. ¿Qué queda de los pueblos que convivieron con los antiguos judíos? Ruinas. Mesopotamia, Babilonia, Grecia, Roma, y sin embargo ellos siguen ahí. Dios ha cumplido su parte del pacto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese pueblo estaba elegido para que en medio de su seno viniese el gran profeta. El Mesías. El gran Salvador, el Mesías, el ungido, el Cristo. Todas las profecías estaban enfocadas a eso. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente hubo un pequeño grupito de judíos, los apóstoles, María, los discípulos iniciales. Que eran todos judíos también. Claro, que creyeron que él era el Mesías esperado. La gran mayoría no. Lo lógico es entonces que los católicos sean judíos. Es que nosotros somos el pueblo judío en un paso posterior de evolución, por así decirlo. Por lo tanto, yo asumo todo lo que es el Antiguo Testamento. También es mi Porque el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío. Claro. Hay una definición preciosa del Antiguo Testamento y es que es el diario de amor de la relación entre Dios y los judíos a lo largo de tantos cientos de años. Muy bonita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese grupito de judíos que en efecto creyeron que Jesús era el Mesías profetizado, son los que ponen en marcha esta nueva cosa que se llama el cristianismo, que ha durado 2000 años. ¿Seguimos viendo las imágenes? Sí, porque llegamos a una parte muy dura. Que Esta es Jesús en el huerto, ¿no? Sí, pero fíjate lo que tiene en la frente. ¿En la frente qué Está tiene? sudando sangre. Está sudando sangre. Esto es un fenómeno determinado que se llama hematohidrosis, que se han encontrado reguerillos en la sábana. Sudando sangre. Regueros que corresponderían a esto. Antes de ser, porque allí todavía no había sido condenado. Cuando nosotros leemos el Evangelio descubrimos que Jesús pasó en ese momento por el momento de mayor tensión de su vida. La oración de Jesús en el huerto. Exactamente, el huerto de Getsemaní. Y ahí le vas al fondo un olivo, ¿no? Los médicos han determinado que esta hematohidrosis, este sudor de sangre, se produce por la ruptura de los pequeños vasitos sanguíneos superficiales. De la tensión. De la tensión nerviosa, del estrés que está viviendo. ¿Eso se le ha dado a alguien más a lo largo de la historia? Sí, por supuesto. Se ha determinado especialmente durante la Segunda Guerra Mundial con personas que iban a ser ejecutadas. Sí, se ha visto. Que sudaban sangre. Sí. Lo que pasa es que aquí tenemos una prueba magnífica y es que cuando se fotografía la sábana con luz ultravioleta se descubren unos regueritos de suelo que no son visibles a los humanos. Pero bueno, si la sábana santa es la que envuelve, o sea, el sudario que envuelve el cuerpo de Cristo, ya había sido crucificado, había puesto la corona de espinas y los restos de sangre... Pero no se había limpiado el sudor.
No se había limpiado la sangre de la cara. Pero los rastros de sangre se supone que pues de la corona de espinas, ¿no? Y de los latigazos y de la flagelación, claro, y todo pero eso, ¿no? Pero por eso te digo que también están los regueros de sangre de este momento de la hematoidrosis que se le coagulan encima de la piel. En la siguiente imagen... Claro, porque la oración de Jesús en el huerto fue la noche anterior a su crucifixión. Fue en la noche del jueves, exactamente. La noche fue después de la última cena. Después de la última cena. Sí. La última cena fue el jueves por la noche, sí, exacto, y la pasión fue el viernes y eso resucitó el domingo. Eso es. En la siguiente imagen vamos a intentar un poco seguir el relato evangélico y compararlo con la sábana santa. Sabemos que Jesús tuvo dos juicios, uno religioso por parte de los del Sanedrín, por llamarse hijo de Dios, y otro civil por parte de Poncio Pilato, octavo procurador romano, por decir que era rey. Rey de un reino que no es de este mundo, pero Pilato no entendía la espiritualidad de Jesús, ¿no? Entonces, hay una cosa muy curiosa en el Evangelio que a mí me espeluzna, y es que dice Pilatos textualmente: no encuentro culpa alguna en este hombre, punto y seguido, lo castigaré. Y ahí te das cuenta de cómo era la ley romana, que no se daban con chiquitas. Y se le ocurre una estratagema, y es mandarle a flagelar, como estamos viendo en esta imagen, para sacárselo ensangrentado al pueblo, a ver si se apiadan de él, cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre. Ahí ya habían soltado a Barrabás. Ahí ya habían soltado a Barrabás. Claro. En la parte izquierda estamos viendo una imagen con luz ultravioleta de la espalda del hombre de la sábana. Estás viendo la parte de la izquierda es la sábana. Exacto. Y la parte de la derecha vemos una representación de cómo fue, con una única diferencia, y es que Giulio Ricci, que fue el que hizo ese dibujo, ha colocado lo que se llama el paño de la vergüenza, esa especie de pañal cubriéndole por respeto. Sí. Pero las nalgas también están horadadas, con lo cual sabemos que estaba desnudo en el momento del castigo. Sí. Emplearon un látigo de 3 colas con unas barritas de hierro que desgarran la carne. Se llama flagrum taxilatum, ese objeto en concreto. Lo llamaban la caricia de Satanás, debido a la crueldad con la cual desgarraba. A mí me hace mucha gracia que la gente critique La Pasión de Mel Gibson. ¿Tú la viste? 14 veces. 14 veces has visto la película. Claro. ¿Tú has visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, 14 veces? ¿Y qué opinas? Maravillosa. ¿Te gustó? ¿Te impresionó? Supuesto. Evidentemente, yo me pasé llorando las 14 veces. Sí. Hombre. Pero claro, en la película de Mel Gibson hay una serie de incorrecciones desde el punto de vista científico, que él conoce perfectamente las investigaciones de la Sábana Santa, pero él quiso seguir más bien lo que era la tradición pictórica, porque los pintores y los escultores se han equivocado a la hora de representarlo. ¿A representar la imagen de Jesús? Al representar la forma pasión en la que Jesús es castigado, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Hay ciertos errores que te voy a ir comentando. Pero como te decía, vamos a ver la siguiente imagen. La escena más fuerte es la flagelación. Sí. Y todo el mundo dice, bueno, pero es que eso es muy sangriento. Se ensañaron. Se ensañaron con él y tal. Pero es que en la Sábana Santa vemos que es más sangriento todavía, a como nos lo pone Mel Gibson en la película, que es un pálido reflejo, Paco, de lo que de verdad fue. La sábana es mucho más cruda, mucho más cruel, mucho más fuerte. Los restos de lo que quedó, ¿no? Claro, se calcula que la flagelación duraría entre 25 y 35 minutos, perdería el conocimiento, perdería 1,5 litros de sangre. Terrible esa flagelación. Y no contentos con eso, y teniendo en cuenta que Jesús había dicho que era rey, dice el Evangelio que con satánica malicia trenzan una corona de espinas como la que estábamos viendo en esa imagen anterior. Esa. La corona era así, no era un arito como nos han puesto los pintores. Los pintores ponen es un capacete, porque tenemos todo el cráneo horadado. Yo he estado en Palestina y he visto esa planta, se llama Spina Sisyphus, y tiene unas púas que se clavan que no son palillitos de dientes, son de madera dura. Dicen los médicos que en torno a las sienes la sensibilidad es como la del interior de la boca, y tuvo que haber sufrido un dolor espantoso. Por eso es comprensible que todo su rostro estuviese cubierto de sangre, sí. Debido a este atroz castigo. Que nosotros sepamos... O sea, que tú crees que la corona fue así. Sí. No fue el arito que vemos en las porque imágenes. Las huellas son indudables en la cabeza del hombre de la sábana. Está horadado todo el cráneo. Horadado, sí. Con agujeritos. La siguiente imagen... En la siguiente imagen vemos a Jesús cargando como realmente fue, solamente con el palo horizontal, no como nos han puesto también los imagineros a lo largo de la historia. Como Nazareno, que sale cargando la cruz, arrastrando. No hubiese podido. No podía con la cruz. Imposible. De hecho, incluso... Pero le ayudó el... Incluso llevándolo así, date cuenta que él había perdido muchísima sangre y por tanto estaba ya muy, muy desangrado. La cruz se compone de 2 palos. El stipex, que es el palo vertical que se encontraba en el Calvario, y el patibulum, que es el palo horizontal, que es el que llevaba él. Vemos como vemos ahí, iba ya... atado a los otros 2 ajusticiados. A Dimas y al buen ladrón y al malo.
del malo. Y además nos encontramos con que la rodilla está escoriada, lo que quiere decir que se cayó en varias ocasiones. Pero claro, Sí, bueno, eso ya sabemos. En teniendo la pasión, vamos, en el Vía Crucis, Jesús cae por primera vez, Jesús cae por segunda vez, Jesús cae por tercera vez. Sí, lo que pasa es que eso concretamente no lo mencionan los evangelios, ¿eh? En ningún momento se dice que caiga. ¿No? Eso- Entonces, ¿qué está inventado? Es la tradición, pero vamos, que vemos que en Pero- este pero- caso pero la en el sábana día- santa le da la razón. Pero en el Vía Crucis Jesús cae por primera vez, Jesús cae por ¿no es así el Vía Crucis? Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Vía Crucis, digamos que es una oración que fue generada a partir de lo que era el recuerdo De lo que fue la de lo pasión. que fue la pasión, pero concretamente en el Evangelio ese detalle de las caídas no se menciona, lo que no quiere decir que no se haya producido. La siguiente imagen, Bueno, Andrés. pues llegado al Calvario, otro error es que lo clavan no por la palma de la mano, porque no hay tejido lo suficientemente poderoso como para resguardar, mantener El peso. el peso de 80 kilos, sino por donde estás viendo en esa La radiografía, muñeca. que es el espacio de Stott, en donde hay unos huesecillos que se separan, pero con un elemento terrible que hay ahí, que es el nervio mediano, que es un nervio que tiene una doble función motor y sensitiva. Y dicen los médicos que al taladrar por esa zona y destruir con un clavo herrumbriento el nervio mediano se produce un dolor de paroxismo tan insoportable que la naturaleza no lo soporta, sobreviene un síncope y se puede morir de dolor. Y que además una persona viva que haya tenido este traumatismo va a sufrir como descargas eléctricas continuas que van desde la mano hasta el pecho, que van directamente al corazón. A ver, ¿cómo estás poniendo eso? Estás describiendo esto peor que la pasión de Cristo de Mel Gibson. Lo estás poniendo peor, Andrés. Yo ya te lo he dicho. La pasión contada por un médico es infinitamente más dura que un sacerdote predicando en Viernes Santo. Y esto es lo asombroso de la sábana santa, y es que si es falsa, El que la sufrió fue peor que Cristo, entonces, ¿no? exactamente. ¿Qué? Estamos ante la prueba de un horrendo crimen, bien haya sido el de Cristo o el de la persona que asesinó el falsario para falsificarla. Vamos a ver la siguiente imagen. Tenemos un par de días más, ¿no? ¿Eso qué es? Esa es la lanza atravesando el costado. Colgado de las muñecas, como te he mostrado, y además a lo largo de 3 horas de sufrimiento. Aguantando su peso con las muñecas, ¿no? Claro, es que Se le comprimen los pulmones, ¿no? se le comprimen debido a que el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de los pulmones, lo suprime y no puede respirar. Y la única forma en la que es posible respirar un poco es tirando hacia arriba de las muñecas taladradas, con el dolor que eso conlleva, tomando una bocanada de aire y desplomándose de dolor porque no lo soporta. Muere. De hecho, fíjate, si era tan terrible que los propios soldados, también lo vemos en la película de Mel Gibson, les rompen las piernas con unos martillos Para que muera para más apiadarse pronto. de ellos y que mueran ya de una vez. Cuando se las van a romper a Jesús se dan cuenta de que está muerto porque su posición es incompatible con la respiración, sencillamente, y no se las rompen. Cuando está con la cabeza Claro. inclinada ya. Y entonces, para asegurarse de que está muerto y bien muerto, le atraviesan, como acabamos de ver, el quinto espacio intercostal con un pilum o lanza romana de 7 centímetros que llega a la aurícula derecha del corazón. En cadáveres recientes, en esa cámara cardíaca hay sangre fluida. Y cuando tira hacia afuera, lo primero que sale es tejido pleural, que San Juan confundió con agua. San Juan era pescador y vio manar agua del costado de Cristo. Y así lo pone en su evangelio, testigo presencial de los acontecimientos. Hoy en día vemos como en efecto los médicos dicen, no, es que si se abre un camino desde la aurícula derecha hasta el exterior, lo primero que sale es eso y luego el manar de la sangre ¿Y en la fluida. sábana santa está eso? Y además, curiosamente, la herida del costado es la única de las heridas que no se ha tumefactado. ¿Que no sea? Tumefactado, es decir, todas las demás heridas se han hinchado, por así decirlo, Sí. porque fueron en un cuerpo vivo. Esta fue la única que además tiene sangre posmortal, es decir, indiscutiblemente Ya estaba muerto. esta herida se produce en un hombre que ya estaba muerto. Además, la sangre aparece como babeando. Si hubiera estado palpitando el corazón, hubiese salido a borbotones, no de la forma en la que sale en la sábana santa. Es indiscutible, por tanto, que esta mancha está hecha en el costado abierto de un hombre que estaba muerto. ¿Y la siguiente imagen? Esto es una representación de Miñarro, que es un escultor que también es miembro del Centro Español de Sindonología, en donde vemos cómo quedó la cara torturada. Terrible. Además, fíjate que en el lado izquierdo de la imagen tiene un golpe dado, infligido con un palo. En el Evangelio muchas Biblias traducen mal y dicen que le dieron una bofetada cuando estaba siendo interrogado por Caifás, uno de los esbirros de Caifás. Sí. Pero la palabra griega que emplea es rapishma, que no hay que traducir por bofetada, sino por porrazo.
En aquel momento los soldados también llevaban porras, le dan un porrazo y le rompen el tabique nasal, como podemos comprobar. Fíjate que tiene regueros a lo largo de todo el pelo lo tendría empegostado de sangre, el ojo tumefactado, los labios cuarteados debido a la sed, una sed fisiológica debido a la pérdida de sangre. Y además, en la siguiente imagen vamos a descubrir el retrato robot que se ha elaborado del hombre de la sábana. ¿Qué diferencia de ese retrato? Pues, ¿qué serenidad, qué fuerza transmite ese retrato con el anterior? Ese es el retrato del hombre de la sábana estando vivo. ¿Ese es el retrato? Lo elaboró Gabriel Ajemian, un pintor armenio, en el año 1933, tomando los datos que se habían elaborado con la sábana santa. Como ves, estamos ante un rostro bellísimo. Y dice Gregorio Marañón que así tendría que haber sido el varón perfecto y que le impresiona descubrir cómo es posible que esa boca que fue cerrada por el odio de los seres humanos todavía sigue manifestando un mensaje de amor a la humanidad 2000 años después. Sí. Algo que manifiesta lo grandioso que era este hombre, que también aparece muy bien reflejado en la película de Gibson, es que cómo es posible que haciéndole todo eso, ensañándose con él, siendo una persona que no ofrecía resistencia, estuviese perdonando a aquellos que lo estaban machacando de esa forma. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que pasa es que eso también se ha interpretado mal. Ah, vaya, hombre. Lo siento, pero esta es la realidad. Bueno, pero yo lo que me acuerdo de la Biblia, vamos, y de la película, no aparte de la película, lo que he estudiado toda mi vida, ¿no? Vamos a ver. Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero después hay un momento determinado dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bien. Hay un salmo que comienza así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Pero salmo es un salmo que no solamente tiene ese versículo, tiene 50 versículos más. Pero los salmos son anteriores, los salmos son del Antiguo Testamento. Con lo cual lo que Jesús está diciendo es, fíjense porque en este momento se está cumpliendo la profecía que se escribió en ese salmo. En los salmos. Claro. Entonces, si tú lees todo eso, es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comienza así, pero luego termina diciendo, yo sé que tú estás conmigo, yo voy contigo a por todas. Hay un momento muy curioso en ese salmo que dice, me taladran las manos y los pies, mi corazón se funde como cera dentro de mi cuerpo. O sea, ¿eso está en los salmos? Eso está en el salmo. Estoy hablando del salmo, me parece que es el salmo 21. Es el salmo 21. Léanselo. Puede ser una bonita meditación de Cuaresma, para que vean cómo, escrito 900 años antes, parece que está viendo las imágenes de una de mis conferencias, de lo que se ha descubierto después en la Sábana Santa, de lo que fue verdaderamente la crucifixión. Así que, como ves, estamos ante un documento histórico sin precedentes. Tenemos la única imagen a lo largo de la historia que muestra de manera perfecta y sin ningún tipo de error anatómico forense cómo era una crucifixión del siglo I, tal y como nos cuentan los evangelios y como nos lo dice la arqueología, yendo en contra, como hemos visto, de todas las representaciones pictóricas y escultóricas a lo largo de la historia. Por lo tanto, para falsificarla, ese falsificador, entre comillas, tuvo que haber sido verdaderamente genial. ¿Tú estás convencido, Andrés Brito, que el hombre de la Sábana Santa era Jesucristo? Estoy convencido. No lo puedes demostrar, pero estás convencido. ¿Por fe y por coincidencia? No lo puedo demostrar, pero de la misma forma que la ciencia tampoco tiene la palabra final para tantísimas muchas cosas, porque siempre está ese 1% pequeñito de estadística. Pero mira, Pascal decía una cosa muy bonita, decía que las cosas de la fe están lo suficientemente oscuras como para que el que crea con mérito. Yo creo que ahí es donde está también ese poquito de libertad que Dios nos deja de pensar, puede ser o puede no ser. Lo que es indiscutible es que nos encontramos ante un objeto verdaderamente fascinante. Vale la pena dedicarle 25 años como llevo yo, estudiando todo esto. Yo no soy investigador, yo soy divulgador de lo que se va sabiendo, pero tengo la dicha de conocer en España a las personas que más conocen el tema, que han estado con la propia Sábana Santa, y me parece que es una vocación preciosa esta que tengo de ir dando por ahí conferencias y, en fin, escribiendo libros, artículos y demás. Estamos en Cuaresma, Andrés Brito, a la vuelta a la esquina se va a celebrar la Semana Santa y en Canarias hay una gran tradición de procesiones y de imágenes. El Cristo de la Laguna refleja un rostro de dolor y una imagen milagrosa, ¿no? ¿Tú crees en los milagros y en la fe de determinadas imágenes y en la fe de los católicos en...? Bueno, es que aquí hay dos cosas muy distintas. A ver. Yo creo en los milagros y empleo las imágenes.
No quiere decir que las imágenes todas sean milagrosas. No, no, claro, claro. Pero vamos a ver, la imagen solamente tiene un poder de mediación, en el sentido de que cuando yo cojo una foto de mi abuela fallecida y le doy un beso, no se lo estoy dando al cartón, se lo estoy dando a esa persona en concreto representada ahí. De la misma manera que yo sé que el Cristo de la Laguna es una madera tallada, policromada, etcétera, etcétera. Acaban de descubrir el autor hace poco, ¿no? Lo sé, muy interesante. Pero yo allí no estoy viendo a esa madera clavada, yo estoy viendo a la persona a la que se le representa. Entonces yo a través de esa imagen... Y vuelves a usar la palabra persona. Claro, una persona. Es que Dios... Que es tres personas a la vez. Y un solo Dios verdadero. Eso sí es difícil de explicar, ¿eh? Eso es para varios programas. Eso, Paco, eso no para varios programas, no, eso ya es para una tesis doctoral, eso ¿no? ya es, imagínate. O sea, creer que Jesucristo es Dios ya es un acto de fe. Sí. Pero creer que Dios son tres, Padre, Hijo y Espíritu Ya Santo, es un acto y que de el fe Espíritu y Santo, medio. eso ya hay que... Pues sí, de todas formas, ya que lo mencionas, nosotros tenemos una gran tradición en Canarias. El hecho de que haya imágenes como el Cristo de la Laguna que no representen perfectamente lo que se sabe de lo que era la tortura no quiere decir que no nos muevan a la devoción. Sí, no, es una imagen con un gran impacto al Cristo de la Laguna. ¿Eh? De todas formas, yo te invitaría... Hay muchas, ¿no? Muchísimas, pero yo te invitaría a que vieses una que tenemos aquí que es totalmente sindónica. Y es la que está en la capilla de los confesionarios, la capilla de la Reconciliación de la Basílica de Candelaria. Está clavado por las muñecas, tiene el pie izquierdo sobre el derecho, o sea, representa una serie de cosas que solo sabemos a través de la sábana santa y que va en contra de lo que son las representaciones, como te digo, de la forma de morir Jesús a lo largo de tantos años. Yo el año pasado tuve el honor de ser pregonero de las fiestas del Cristo de Tacoronte, ¿no? Y el Cristo de Tacoronte está representado de pie al lado de la cruz. Estamos hablando de un Cristo resucitado, obviamente, ¿no? Obviamente. Por eso, por eso tuvo problemas incluso con la Inquisición. La historia del Cristo de Tacoronte es fascinante. Y yo al Cristo de Tacoronte le tengo mucha devoción porque me parece bellísimo. No, y representa el símbolo, la base de la religión católica, que es la resurrección, lo que tú hablabas antes. Si te das cuenta, está pisando una calavera, lo que está dando a entender que él ha vencido a la muerte. Y lo maravilloso, mira, vamos a ver, con el tema de la resurrección ocurre lo siguiente. En el siglo XIX aparecieron racionalistas que dijeron cosas como, por ejemplo, eso es una tontería, dice el Evangelio que se produjo un terremoto, pues se cayó por allí para abajo el cuerpo y ya está. Y cuando entraron en el sepulcro, la grieta se había tragado el cuerpo. Y cuando murió Jesucristo hubo una tormenta. Lo que pasa es que hay que explicar cómo es posible que se trague el terremoto nada más que el cadáver y no la sábana que lo envuelve ni la losa en la que está. Otro. Jesús no murió de verdad, sino que estaba cataléptico y con el fresquito de la cueva se reanimó. Pero hay que explicar cómo un hombre en este estado es capaz de rodar él solo la piedra de la entrada, luchar con los guardias y aparecer en Emaús a 15 kilómetros de distancia charlando animadamente con los discípulos toda la tarde, etcétera. O sea, cuando nosotros empezamos a buscar... pero ahí está la fe. Mira, Paco, yo te puedo presentar fotos de la resurrección. Que aunque yo te presente un muerto vivo, siempre habrá alguien que diga, no, pero eso es una cosa de la naturaleza, habrá que buscarle una explicación y tal. No, está la resurrección de Lázaro también, porque ¿no? al final está el elemento afectivo y el elemento libre, de decir, el agua hierve a 100 grados me guste o no, pero yo creo o no creo en Jesucristo si me da o no me da la gana. Oye, última pregunta, Andrés, porque llevamos hora y media, hora y cuarto de programa. Sí, hora y cuarto de programa. Espero que no se hayan aburrido. No, yo espero que no. En todo caso, quiero preguntarte por el Papa. Tú eres católico, apostólico y romano, ¿no? Sí. Y practicante, profesor de religión. ¿Qué opinas del Papa? Todo el mundo se queja de lo cansado que está el Papa. Sí. El Papa está muy cansado. ¿Y tú qué opinas? El Papa ha dado 28 veces la vuelta al mundo. Se ha reunido con 17 millones de personas. Tiene una jornada laboral de 18 horas. Ha sufrido atentados. Tiene Parkinson. Le han quitado parte del colon. Todo el mundo se queja de lo cansado que está el Papa. El único que no se queja es él. Entonces, a mí lo que me llama la atención del Papa es su extraordinaria fortaleza y que cuando le dijeron, pero santidad, ¿por qué no se retira? Usted que ya es tan viejito. ¿Tú no te das cuenta que el Papa es todo lo contrario? El Papa es todo lo que el mundo odia. El mundo odia la vejez, él es anciano. El mundo odia la enfermedad, él está enfermo. Pero yo creo, y de verdad yo no sé si habrá personas, supongo que sí, personas mayores que nos estén viendo. El Papa es un ejemplo de que con 84 años que tiene ya, se puede llevar con esa manita que le tiembla del Parkinson, se puede llevar firmemente el timón de la barquita Pero de impacta, Pedro. yo cuando lo veo digo, el pobre, ¿eh? A mí me impacta verlo cuando... Cuando le dijeron, ¿por qué no se retira? Él dijo, yo tendría derecho a retirarme si Jesús se hubiera bajado de la cruz. Pero este dolor que tengo en la rodilla, eso se lo dijo a Paloma Hueves Borrero. ¿Sí? Ahora mismo lo estoy ofreciendo por los del tsunami. A mí eso me alecciona, ¿qué quieres que te diga? Y ya sencillamente por eso, la historia le hará justicia. Y veremos cómo todo el bloque comunista dejó de serlo
entre otras muchas cosas, por la labor de este hombre, una labor que en muchas ocasiones es callada. Hay mucho del Papa que no sabemos, en el sentido de que él lleva detrás una labor especialmente de asesoría a muchos líderes políticos importantes, y además se cuentan historias muy curiosas. Yo voy a contar una que no se sabe. Mira tú por dónde te voy a dar yo una exclusiva al programa de Canal 7. Y es que Bush padre fue de incógnito a hablar con el Papa y le dijo, me está reconcomiendo la conciencia todo lo que ha pasado en la guerra del Golfo. ¿Qué puedo hacer? Porque le pregunta, ¿es verdad que existe el más allá? Y el Papa le responde, certamente, certamente. ¿Y usted no me puede decir algo de cómo puedo yo purgar todo lo que ocurrió en la guerra del Golfo? Respuesta del Papa, no se presente la reelección. ¿Sí? Ahí queda eso. ¿No? Interesante, ¿no? Interesante. Bush ha ganado en Estados Unidos las últimas elecciones, entre otras cosas, por un voto religioso, bueno, no católico, yo no sé qué religión es la que está en Estados Unidos. Es cristiana, pero no es católica. ¿Cuál es la que es Estados Unidos? En Estados Unidos te encuentras 3.000 religiones distintas. Porque con pero el centro de Estados Unidos millones, pero el voto religioso en Estados Unidos es muy el evangélico, creo sí, que es, pero ¿no? yo te digo una cosa, a mí no me gusta para nada mezclar el tema religioso con Bush, porque ni con la política. No, te cuento. A mí me parece tan fundamentalista Bin Laden cuando menciona a Dios que Bush cuando menciona también a Dios. Porque en el nombre de Dios ya vemos las cosas que se están haciendo. Y cuando se mezcla la religión con la política se llevan a cabo las mayores atrocidades. Y eso también hay que decirlo. Oye, se celebra la visita al límite del obispo del ordinario de la diócesis, de Monseñor Felipe Fernández, que va estos días a Roma. A mí, yo sinceramente lo digo. Ha anunciado que se va. Yo he tenido la suerte de trabajar con el obispo estrechamente. Formé parte del Consejo Sinodal de asesoría al obispo. Me apena mucho verle con esta enfermedad que le ha tocado. Él la está llevando con una resignación muy cristiana, pero aún así es un hombre muy consciente de que a pesar de esa enfermedad la Iglesia de tinerfeña tiene que seguir adelante. Pero ha hablado que se va, o sea, dijo en la COPE que posiblemente estará su último año en Candelaria, ¿no? Probablemente. De todas formas, Paco, yo te digo una cosa. La Iglesia va a seguir adelante porque nadie es imprescindible. Sí, está clarísimo. En el sentido de que Juan Pablo II es el 264 sucesor de San Pedro y cuando muera escogerán al 265 y esto sigue. ¿Tú intuyes quién puede ser? No. Se pueden hacer muchas quinielas y muchas cábalas, pero lo importante es que sea quien sea, nosotros estamos viendo allí no a la persona en concreto, sino a todo lo que representa. Y lo que representa es una continuidad, es la dinastía más antigua que existe en este momento. Una continuidad a lo largo de 2000 años, de transmisión, que eso es lo que de verdad hace de la Iglesia Católica algo tan fascinante dentro del contexto de las religiones. Brito, te agradezco mucho que hayas estado aquí, ha sido muy interesante. Yo creo que hemos hablado de la Sábana Santa profundamente, hemos visto todas las fotografías que has traído aquí. Yo no quiero despedirme sin darte las gracias a ti, porque desafortunadamente en unos medios de comunicación en los cuales vemos que unas cuantas personas se encierran en una casa y están botadas todo el día, y eso lleva horas y horas y horas de televisión. Eso es otra cosa. Cuando se tienen cosas importantes que decir, se agradecen este tipo de entrevistas, ¿eh? Y yo, además, quiero, de verdad, públicamente dar las gracias a Canal 7. Andrés, por esta libertad con la cual me he expresado. No, y sobre por favor, todo como la de todo el mundo, ¿no? Y además siendo una persona que lleva tantos años metido en periodismo, está haciendo el doctorado en periodismo ahora, ¿no? Y además en torno a la sábana. O sea, en torno a la sábana, ¿no? Cuando lo publique vengo y te lo cuenta. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrés Brito ha sido nuestro invitado de hoy, periodista y teólogo. Nos ha hablado hoy sobre religión, sobre la Sábana Santa, en la que es un auténtico experto. Y supongo que le habrá interesado a todos ustedes, tanto como a mí, esta entrevista en Canal 7 del Atlántico. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.